Buen día, chicos. Hoy platicaremos un poquito sobre conceptos básicos de la materia de química. A veces se hace referencia a la química como la ciencia central, debido a su interconexión con una amplia gama de otras disciplinas, tales como áreas de estudio en los campos de ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, ya que nos permite el entendimiento fundamental del comportamiento de los materiales que nos rodean. Ahora, la química y el lenguaje de los químicos juegan un papel vital en la biología, la medicina, la ciencia de los materiales, la ciencia forense, la ciencia ambiental, entre otros. ¿Por qué llevamos la materia de química? Es tan importante esta materia, ya que al estudiar química aprenderemos a utilizar el poderoso lenguaje y las ideas que se han desarrollado para describir y mejorar nuestra comprensión de la materia. Comenzaremos nuestro estudio de la química definiendo el concepto de materia y analizando algunas formas fundamentales en las que se clasifica. La materia se define como cualquier cosa que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, y está a nuestro alrededor, aunque no sea observable a simple vista, como lo son los átomos o las estrellas que conforman galaxias. Dos formas principales de clasificar la materia son de acuerdo con su estado físico, como gas, líquido o sólido, y de su composición química como elemento, compuesto o mezcla. Una muestra de material puede ser un gas, un líquido o un sólido. Estas tres formas se conocen como estados de la materia y difieren en algunas de sus propiedades observables más sencillas. Un gas no tiene volumen ni forma fija, en cambio ocupa el volumen y toma la forma del recipiente que lo contiene. Puede comprimirse para que ocupe un volumen más pequeño o puede expandirse para que ocupe uno más grande. Un líquido tiene un volumen definido, independiente de su recipiente, pero no tiene una forma específica. Toma la forma del recipiente que lo contiene. Un sólido tiene tanto forma como volumen definido. Como ejemplo, el agua, que la podemos encontrar como gas, vapor de agua, en forma líquida, agua de grifo, mar y ríos, y como un sólido en forma de hielo. La mayoría de las formas de la materia que encontramos, por ejemplo, el aire que respiramos en forma de gas, la gasolina para los automóviles en forma líquida y la acera o banqueta por la que caminamos, que es un sólido, no son químicamente puras. Sin embargo, podemos descomponer o separar estas formas de la materia en diferentes sustancias puras. Una sustancia pura es materia que tiene propiedades definidas y una composición que no varía de una muestra a otra. El agua y la sal de mesa común, que son los componentes principales del agua de mar, son ejemplos de sustancias puras. El cloruro de sodio mantiene una relación de un átomo de sodio por cada átomo de cloro, y el agua mantiene una relación de un átomo de oxígeno por 2 átomos de hidrógeno. De aquí que sus propiedades se mantienen y su composición no varía. Todas las sustancias son elementos o compuestos. Las sustancias puras se pueden dividir en dos clases, elementos y compuestos. Las sustancias puras que no pueden descomponerse en sustancias más simples mediante cambios químicos se denominan elementos. El hierro, la plata, el oro, el aluminio, el azufre, el oxígeno y el cobre son ejemplos familiares de los más de 100 elementos conocidos, de los cuales unos 90 se encuentran de forma natural en la Tierra y unas 2 docenas se han creado en laboratorios. Las sustancias puras que pueden descomponerse o formarse mediante cambios químicos se denominan compuestos. Por ejemplo, el agua es un compuesto constituido por 2 elementos, hidrógeno y oxígeno. Asimismo, el agua puede descomponerse en hidrógeno y oxígeno mediante el proceso químico de electrólisis.
Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias en las que cada una mantiene su propia identidad química. Por ejemplo, en la mezcla de azufre y limaduras de hierro, las propiedades químicas de cada material siguen siendo las mismas que las que tenían antes de mezclarse. Una mezcla se compone de dos o más tipos de materia que pueden estar presentes en cantidades variables y pueden separarse mediante cambios físicos como la evaporación. Una mezcla cuya composición varía de un punto a otro se denomina mezcla heterogénea. Tal es el caso de la madera y los minerales, entre muchos otros. Una mezcla homogénea, también llamada solución, presenta una composición uniforme y se ve visualmente igual en todas partes. Un ejemplo es una bebida deportiva que consta de azúcar, agua, colorante, saborizante, mezclados uniformemente. Cada gota de una bebida deportiva sabe igual porque cada gota contiene la misma cantidad de agua, azúcar y otros componentes. Cada sustancia de una mezcla conserva su propia identidad química y sus propiedades. En contraste, con una sustancia pura que tiene una composición fija, la composición de una mezcla puede variar. Por ejemplo, una taza de café endulzado puede contener poca o mucha azúcar. Las sustancias que conforman una mezcla, como el azúcar y el agua, se conocen como componentes de la mezcla. Las características que distinguen una sustancia de otra se llaman propiedades. Una propiedad física es una característica de la materia que no está asociada con un cambio en su composición química. Los ejemplos familiares de propiedades físicas incluyen densidad, color, dureza, puntos de fusión y ebullición y conductividad térmica. Algunas propiedades físicas como la densidad y el color pueden observarse sin cambiar el estado físico de la materia. Otras propiedades como la temperatura de fusión del hierro o la temperatura de congelación del agua solo pueden observarse cuando la materia sufre un cambio físico. Un cambio físico es un cambio en el estado o las propiedades de la materia sin ningún cambio que lo acompañe en las identidades químicas de las sustancias contenidas en la materia. Se observan cambios físicos cuando la parafina se derrite, cuando el azúcar se disuelve en el café y cuando el vapor se condensa en agua líquida. En cada uno de estos ejemplos hay un cambio en el estado físico, la forma o las propiedades de la sustancia, pero ningún cambio en su composición química. El cambio de un tipo de materia a otro tipo es una propiedad química. Los ejemplos de propiedades químicas incluyen inflamabilidad, toxicidad, acidez y muchos otros tipos de reactividad. El hierro, por ejemplo, se combina con el oxígeno en presencia de agua para formar óxido. Por otro lado, el cromo no se oxida. La nitroglicerina es muy peligrosa porque explota fácilmente, mientras que el gas neón casi no representa ningún peligro porque es muy poco reactivo. Un cambio químico siempre produce uno o más tipos de materia que difieren de la materia presente antes del cambio. La formación de óxido es un cambio químico porque el óxido es un tipo de materia diferente al hierro, oxígeno y agua presentes antes de que se formara el óxido. La explosión de la nitroglicerina es un cambio químico porque los gases producidos son tipos de materia muy diferentes de la sustancia original. Otros ejemplos de cambios químicos incluyen las reacciones que se realizan en un laboratorio, todas las formas de combustión y los alimentos que se cocinan, digieren o pudren. Las propiedades de la materia caen en una de dos categorías. Si la propiedad depende de la cantidad de materia presente, es una propiedad extensiva. La masa y el volumen de una sustancia son ejemplos de estas.
Por ejemplo, un cartón de leche de 1 litro tiene una masa mayor que una taza de leche. El valor de una propiedad extensiva es directamente proporcional a la cantidad de materia de que se trata. Si la propiedad de una muestra de materia no depende de la cantidad de materia presente, es una propiedad intensiva. La temperatura es un ejemplo de una propiedad intensiva. Si el cartón de 1 litro de leche y la taza de leche están a 20 grados centígrados, cuando se combinan, la temperatura permanece en 20 grados centígrados. Chicos, es todo por el momento. Espero no se hayan aburrido mucho. Nos vemos en el próximo video. Los te quiero mucho a todos.